15 cosas terroríficas encontradas en el fondo del mar. Bienvenidos a 15 cosas terroríficas encontradas en el fondo del mar. Si quieres ver lo que oculta la imagen de la miniatura, tienes que regalarme todos tus hombros. Soy Justa, sin respirar, y te suscribes al canal. Comenta esta letra por letra para recibir triple corazón. Una estatua de Jesús en el fondo del lago Michigan. Aparentemente hay una cruz de mármol blanco de 11 pies con una estatua de tamaño natural y un Jesucristo crucificado en el fondo del lago Michigan. La estatua se elaboró en Italia en 1956, tras ser solicitada por una familia que perdió a su hijo de 15 años en un trágico accidente. Lamentablemente, el crucifijo resultó dañado en su camino de Italia a los Estados Unidos y la familia se negó a tomarlo. En cambio, fue vendido a un equipo de buceo y bajado al lago como un monumento a los buceadores que fallecieron. El misterio del lago Fossa. En septiembre de 2013 se descubrieron 2 coches antiguos oxidados en el fondo del lago Fossa en Oklahoma. Más tarde, resultó que estos coches contenían 6 cadáveres. Uno de los autos contenía los cuerpos de 3 adolescentes: Williams, de 16 años, Greg Johnson, de 18, y Thomas Michael Rios, de 18, que desaparecieron después de salir a dar una vuelta en 1970. Los otros cuerpos pertenecían a 3 pasajeros: Alma Porter, de 69 años, Ser Borja, de más de 42, y Nora Marie Ducan, de 58. Todos ellos desaparecieron en 1969. Aparentemente, los médicos forenses han declarado que las 6 personas murieron por ahogamiento y las muertes se consideran accidentales, pero muy sospechosas. Cerca de un lago del Himalaya se encontraron unos 200 esqueletos humanos. Estos esqueletos fueron descubiertos cerca de Robb, con un lago remoto en lo alto de las montañas del Himalaya. Todo por un guardia forestal británico. Al principio, se creía que estos esqueletos pertenecían a soldados japoneses que habían muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 2004, los científicos pudieron datar los esqueletos alrededor de 850 años después de Cristo. Al parecer, los restos pertenecían a miembros de tribus indias que murieron debido a una granizada. El misterio Stones, el submarino que se encuentra debajo del lago Michigan. En el mismo lago en el cual encontramos la estatua de Jesús, en 2007, un arqueólogo submarino descubrió una serie de piedras dispuestas en un círculo a 40 pies por debajo de la superficie del lago Michigan. El conjunto de piedras forma una línea de 1 milla de largo, formando un círculo casi perfecto. Se cree que la formación tiene más de 10.000 años. Hay algunas cosas únicas en este arreglo. En primer lugar, todas las piedras están a la misma distancia. Además, una piedra puede tener la talla de un mastodonte, un animal que se parece a un elefante y que se extinguió hace más de 10.000 años. Esqueletos falsos en el río Colorado. En 2015, un hombre que practicaba snorkel en el río Colorado cerca de la frontera entre Arizona y California hizo un descubrimiento bastante aterrador. Aparentemente, el hombre se encontró con 2 esqueletos sentados en sillas de jardín a unos 40 pies bajo el agua. Después de eso, el hombre denunció el incidente a la oficina del condado de La Paz. La policía envió a su propio equipo de buzos y su investigación reveló que los esqueletos eran de hecho falsos, hechos de plástico. Estos esqueletos incluso llevaban gafas de sol que se reían de las personas en el rostro. No se especificó cómo llegaron a estar de esa manera, sentados en el fondo del mar. Es loco pensar en una decoración de Halloween debajo del agua. ¿Quién va a poder disfrutar de esto? La neumonía del mar Báltico, envuelta en cientos de teorías de conspiración. La anomalía del mar Báltico es un misterioso objeto de forma extraña que fue descubierto en junio de 2011 en el suelo del norte del mar Báltico, en el centro del Golfo de Botnia. Este extraño objeto mide 200 pies de largo y apareció no sonar colocado a 100 metros debajo de las olas. El equipo que descubrió este objeto y tomó una fotografía afirmó que la imagen captura un objeto circular con características que se asemejan a rampas, escaleras y otras estructuras no producidas por la naturaleza. Hay cientos de diferentes especulaciones y teorías de conspiración que rodean a este misterioso objeto, y algunas incluso afirman que es un ovni hundido. Aunque según Walker Broker, profesor asociado de geología en la Universidad de Estocolmo, ese objeto es simplemente un depósito glacial. El avión misterioso.
En 2013, el equipo de buceo reveló que había un avión sumergido en el fondo del lago Fort Myers, Carolina del Norte. Muchos estaban confundidos acerca de la situación, ya que no hubo informes de accidentes. Además, los buzos no descubrieron ningún cadáver. Más tarde, resultó que el avión pertenecía a una mujer llamada Barbara Anderson. Según ella, los instructores de vuelo que estaban usando el avión se habían olvidado de poner el mecanismo de bloqueo, por lo que el avión simplemente se hundió. La mujer había estado buscando el avión durante bastante tiempo, ya que nadie había podido localizarlo. El lago noruego y el artefacto nuclear de los nazis. En 1944, las fuerzas aliadas hundieron el ferry noruego Hydro, junto con su supuesta carga de agua pesada destinada al proyecto secreto de bomba atómica de los nazis. En 2013, el análisis del contenido de uno de los bidones mostró que la carga era agua pesada. Sin embargo, no más de esto. De unas formas, todas formas, sin lugar a dudas, es una de las cosas más aterradoras del mundo. Menos mal que lograron hundirse con esta carga que pudo haber afectado mucho al ser humano. La imagen de la miniatura. Jason de Viernes 13 debajo del agua. Pero si quieres ver realmente a Jason de Viernes 13 debajo del agua, te voy a pedir por favor que te suscribas sin respirar a nuestro canal de música llamado Rey Panda. Pronto estrenaremos nuestra primera canción, así que deberías ir a suscribirte ya para recibir la sorpresa. No digas nada, ahora nos dirigimos hacia la imagen de la miniatura. Tal vez de miedo cero, a lo mejor tus padres también quedaron unidos a nadar inmediatamente después de comer para que no tuvieras calambres. Pero jamás imaginas el horror de una estatua de Jason de la película Viernes 13 en el fondo del lago. Está enterrado y también es muy curioso encontrar cómo debajo del agua es Minnesota Lake. Se pueden encontrar máscaras con una forma tan rara que cualquier persona que entre por primera vez y no las vea a primera vista se asustaría como una persona infantil. Seguimos con un objeto de cobre encontrado bajo el mar de Galilea. En 2013, mientras realizaba un estudio geofísico en el sur del mar de Galilea, ubicado en el norte de Israel, un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv se topó con un interesante monumento en forma de cono en el fondo del mar. Se reveló que tenía 230 pies en su base, con una altura de 40 pies y un peso estimado de 60.000 toneladas. Aparentemente, los hallazgos indican que la estructura fue construida en tierra firme hace aproximadamente 6 milenios. Además, según los investigadores, la estructura se asemeja a los primeros lugares de entrenamiento y enterramiento en Europa y probablemente se construyó al principio de la Edad de Bronce. Los restos del antiguo descubiertos en un lago ruso. Cree en lo que quieras, pero nada más hablar de decirte qué se encontró en la vida real puede sonar muy aterrador para algunos y muy gracioso para otros. Lo que sí es verdad es que su historia es oficial. En 2013, los primeros buzos que llegaron al piso de la Gola Bunker afirmaron que encontraron restos desconocidos de una gran criatura allí. Aparentemente, era una mandíbula de los restos de un pez que podrían haber pertenecido al notorio monstruo del lago. Fue reportado por primera vez por los lugareños desde el siglo XIX. Sin embargo, la evidencia era escasa, por lo que no podemos estar seguros incluso si en realidad no sucedió. El lago Lawenger sigue siendo bastante interesante por sí solo. El agua es vista como una de las más misteriosas del mundo, porque incluso ha llegado a temperaturas completamente anormales de menos 76 grados Fahrenheit y sus aguas nunca se han congelado por completo. Se han visto cosas raras alrededor de este lago, en sus orillas y por debajo del mar. El avión misterioso de la Segunda Guerra Mundial. En 1988, los buzos de la Armada descubrieron una silla de la Segunda Guerra Mundial de 45 kilos en el lago Was. Hasta el día de hoy no se sabe realmente cómo llegó allí. Una de las teorías sugiere que un avión que entraba y salía de un aeródromo cercano pudo haber arrojado esto y nunca hizo efecto. Luna explotó, el pueblo fantasma submarino. Después de que Texas terminó sus 12 meses más secos a fines de 2011, el agua que se desvanecía en el lago Booker hizo que los restos de Blue Force, una pequeña ciudad de Texas, salieran a la superficie. Las condiciones de sequía expusieron reliquias del antiguo club, como lápidas de finales del siglo XIX y los cimientos de hormigón de varios establecimientos locales, incluido un hotel.
Aparentemente, el antiguo club se construyó a mediados o finales del siglo XIX. El lago Booker se completó el relleno en 1936, lo que dejó a la ciudad de Boston a 25 pies bajo el agua. El extraño fallecimiento de Tablets. En diciembre de 2012, se encontró a una persona flotando en el puerto deportivo en el río Frederick, en Georgia. Más tarde, resultó que el cuerpo pertenecía al comisionado del condado de 52 años, con sables sin vida. Aparentemente, su esposa lo había denunciado como desaparecido la noche anterior, cuando no regresó a casa después de una partida de póker habitual con sus amigos. El auto estable fue encontrado a 150 yardas de su cuerpo, estacionado en la orilla. Una de las cosas más extrañas de todo este caso fue que las manos del hombre estaban atadas de frente a él y había sufrido una herida de bala en la cabeza. A pesar de eso, según la autopsia, el hombre había fallecido asfixiado. Otra cosa interesante es que la policía encontró la funda vacía en su auto, ilusiones, pero el arma nunca apareció. Algunos, incluido el médico forense del condado Jim, creen que todo esto fue un suicidio, pero es muy raro de verdad. Esto a mí me suena, me huele a que es algo más, como que están encubriendo algo. Hay alguien muy poderoso detrás de todo esto. Creo que es completamente imposible parecer tocarse o que este hombre ritual, que es muy poderoso, un alcalde, alguien de la zona, que tenía mucho poder en ese lugar. O también por el mismo modo haberse enfrentado a un asesino en serie. No sé, déjenme saber si piensan lo mismo. Además de los objetos terroríficos ya mencionados, existe una historia fascinante sobre un barco hundido en el fondo del mar. Se trata del SS Thistlegorm, un carguero británico que fue bombardeado por aviones alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco, que transportaba suministros de guerra, se encuentra en el Mar Rojo frente a la costa de Egipto. En su interior se pueden encontrar tanques, motocicletas, vehículos militares y otros objetos de la guerra. Este pecio se ha convertido en un popular destino para los buceadores debido a la gran cantidad de restos históricos que alberga. Es una experiencia única, sumergirse en las profundidades y explorar los restos de un barco que fue testigo de la guerra. Además de los objetos terroríficos ya mencionados, existe una historia fascinante sobre un barco hundido en el fondo del mar. Se trata del SS Thistlegorm, un carguero británico que fue bombardeado por aviones alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El barco, que transportaba suministros de guerra, se encuentra en el Mar Rojo, frente a la costa de Egipto. En su interior se pueden encontrar tanques, motocicletas, vehículos militares y otros objetos de la guerra. Este pecio se ha convertido en un popular destino para los buceadores debido a la gran cantidad de restos históricos que alberga. Es una experiencia única sumergirse en las profundidades y explorar los restos de un barco que fue testigo de la guerra. Y no solo eso, cerca de las costas de Japón se descubrió un cementerio submarino de barcos de guerra hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos barcos, que incluyen portaaviones, acorazados y cruceros de batalla, fueron hundidos durante la Batalla del Golfo de Leyte en 1944. Se estima que hay más de 40 barcos hundidos en esta área, lo que lo convierte en uno de los mayores cementerios submarinos del mundo. Los restos de estos buques son un testimonio silencioso de la ferocidad de la guerra y un recordatorio de los horrores que se vivieron en aquel entonces. En aguas de las Islas Galápagos se han encontrado restos de naufragios de piratas que datan de los siglos XVII y XVIII. Estos naufragios, que se cree que pertenecen a famosos piratas como Edward Teach, también conocido como Barba Negra, y Olivier Levasseur, conocido como La Buce, son un tesoro arqueológico y una ventana al pasado pirata de la región. Además de los restos de los barcos, se han descubierto numerosos objetos como monedas de oro y plata, armas y joyas. Estos descubrimientos han permitido a los arqueólogos e historiadores comprender mejor la historia de la piratería en el Pacífico. Otro hallazgo sorprendente en el fondo del mar es la ciudad sumergida de Yonaguni, en Japón. Esta ciudad subacuática, que fue descubierta en 1986, cuenta con estructuras de piedra que se asemejan a calles, muros y escaleras. Algunos creen que estas estructuras son el resultado de la actividad humana, mientras que otros sugieren que son formaciones naturales. Aunque su origen sigue siendo un misterio, la ciudad sumergida de Yonaguni es un destino popular para los buceadores y una fuente de fascinación para los arqueólogos. En conclusión,
Los misterios y tesoros que se encuentran en el fondo del mar son infinitos. Desde estatuas religiosas hasta restos de barcos de guerra y ciudades sumergidas, cada descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre la historia y la vida en los océanos. En conclusión, el fondo del mar alberga innumerables misterios y tesoros. Desde una estatua de Jesús en el lago Michigan hasta un cementerio submarino de barcos de guerra en Japón, cada hallazgo revela una parte fascinante de la historia y la vida en los océanos. Los restos de naufragios de piratas en las Islas Galápagos y la ciudad sumergida de Yonaguni en Japón también nos transportan a épocas pasadas llenas de aventura y misterio. Explorar estas maravillas submarinas es sumergirse en un mundo oculto y fascinante.